Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, desde donde quieran o que nos encuentres. El día de hoy vamos a encargarnos de realizar un tema muy indispensable, denominado con el nombre de especies en peligro de extinción. Vamos a hablar de la importancia que tienen las especies que se encuentran en peligro de extinción dentro de nuestro territorio nacional, principalmente en nuestro país, Perú. Es importante que nosotros consideremos principalmente la situación de la flora y la fauna silvestre. ¿A fin de qué? A fin de determinar su conservación. Y principalmente el uso sostenible que se le brinda a ese pequeño territorio que habita ese tipo de especies. Pero hay que tener en cuenta que el ser humano ha utilizado diversos mecanismos para beneficio propio, sí, pero estas principales actividades han generado la extinción de muchas especies. ¿Cuáles son los factores más importantes que nosotros podemos considerar por las que una especie se pone en peligro de extinción? La primera, la caza y la pesca excesiva. Está bien, ¿ah? Que se pueda pescar, claro que sí. Es una actividad que realiza el peruano, que está cerca principalmente a nuestro litoral, con la finalidad de generar una actividad económica para que así pueda generar un bien y servicio para la población. Pero si la caza no se normaliza, si la caza se da a mayor proporción y de forma ilegal y no se regula, pueden disminuir la cantidad de especies que puedan estar en un determinado sector marino. Por eso que la caza y la pesca excesiva es una de las principales actividades económicas que mueve a un país, sí, pero es una actividad humana que daña a las especies que se encuentran en peligro de extinción. La destrucción del hábitat es otra de ellas, porque es la responsable de destruir el lugar que habita, el lugar donde vive, el lugar donde se desarrolla una especie. ¿Qué pasaría si destruyen tu casita? No tienes dónde vivir. De la misma manera, ¿qué pasaría si destruyen la casita de las especies donde ellas están habitando? Ellas no van a tener un lugar donde se puedan desarrollar y con el pasar del tiempo pueden llegar a morir. Otra de ellas tienes que acordarte que viene a ser la contaminación ambiental. Esta es la causa más común, porque es la que destruye todo tipo de ecosistema. Ecosistema acuático, ecosistema marino, ecosistema terrestre, y va a destruir las especies. Claro que sí, destruye las especies. El hombre se ha beneficiado con el pasar de los años, claro que sí. Ha generado riquezas, ha generado industria, pero ¿a costa de qué? A costa de la destrucción de todo lo que nos rodea. Por eso que la contaminación ambiental es muy importante. ¿Ok? La tala y la quema de la vegetación prácticamente no solamente destruye los hábitats, sino también que elimina todo porción vegetativa. Y tú sabes que la vegetación es considerada la que permite combatir la contaminación ambiental. A menor cantidad de bosques, mayor cantidad de contaminación, mayor cantidad de CO2, principal contaminante para que pueda originar muchos problemas ambientales. ¿Ok? Tenemos también la introducción de nuevas especies, especies que son exóticas. Supongamos que yo tengo una parcela donde yo tengo truchas, ¿ok? Truchas, que van a ser muy, pero muy importantes. Pero ¿qué pasaría si yo añado a ese lugar donde hay truchas, ¿ya? A esa fuente donde hay truchas, una especie X que no es oriunda de ahí, una especie extranjera? Va a haber una lucha, va a haber una competencia, y esa competencia es la que va a empezar a destruir a la especie nativa. Una especie nativa es aquella que ha nacido en un determinado lugar, que es de ahí, que es oriundo de ahí.
¿Qué pasaría si tú introduces una especie que no es de ese lugar? Obviamente que va a generar destrucción y la muerte de esa especie. ¿Ok? La falta de la educación poblacional es el último punto. ¿Y por qué no hay buena cultura? Sencillo, porque no existe el conocimiento. No es que no quiere el ser humano conocer, es que realmente no le da la gana de querer mejorar su estado, el lugar donde se encuentra. Es por eso que nosotros tenemos que tener, ¿qué cosa? Una cultura ambiental. En el Perú no existe cultura ambiental. La mayoría de las personas toma una botella, ¿ok? De agua, de bebida energética, carbonatada, gaseosa, lo que tú quieras. Clac, 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 clac. En vez de ir directamente al tacho de basura más cercano, agarran y lo botan. El desperdicio de lo que viene a ser las famosas servilletas a la basura. A la basura, ¿pero qué? A la basura de lo que está en el suelo. Y eso es un medio de contaminación, claro que sí. Las latas de cerveza, ¿ya? Después de una gran cantidad de festividad, por ejemplo, después de haber, que juega, por ejemplo, el Perú. ¿Qué sucede? Todas las latas, todas las botellas desperdiciadas en el suelo. ¿Y qué cosa es lo que genera? Contaminación. ¿Y por qué no hace el ser humano algo? Porque no tiene cultura ambiental. Este tema nos permite saber qué especies se van a encontrar en peligro de extinción y cómo hay organismos internacionales y nacionales que permiten proteger y preservar aquellas para que no perezcan con el pasar del tiempo. La lista roja ha sido elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sus siglas UICN, y es la más difundida de las clasificaciones de los estados de conservación. Se dice que en esta lista se van a encontrar las siguientes categorías. Podemos encontrar la EN, que hace referencia a una especie que se encuentra en peligro. Se dice que también tenemos a la famosa CR, que es aquella que se encuentra en un peligro pero crítico. Se le dice que la VU es a ella que se encuentra en un estado vulnerable. Y estas tres que están aquí, estas tres primeras, son las que están más amenazadas. No te vayas a olvidar. La EX significa que una especie ya se encuentra extinta. EW significa que una especie se encuentra extinta, pero en un estado silvestre. La N con la T significa que una especie se encuentra casi amenazada. La LC significa que hay una preocupación menor por una determinada especie. ¿Ok? Como te dije, las tres primeras son las que se encuentran más amenazadas. Y la lista roja es la responsable de permitir difundir clasificación de cómo se conservan las especies. Hablemos también del CITES. El CITES viene a ser la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre. ¿Cuál es el objetivo, la función, la finalidad del CITES? Regula el comercio de las especies amenazadas con el objetivo de asegurar su supervivencia. Cuando yo te digo que regula el comercio, ¿ya? No significa que van a hacer tráfico ilegal, no, sino que a través de esta entidad van a permitir el comercio de estas especies que se encuentran amenazadas. Pero gracias a esta entidad se asegura la supervivencia, no te vayas a olvidar. Tenemos también la famosa INRENA, y la INRENA es el Instituto de Recursos Naturales del Perú. Es el órgano encargado de proponer políticas, programas, proyectos y normas sobre la flora y la fauna silvestre del Perú. INRENA crea una categorización de las especies que se encuentran en peligro de extinción y ella es la que va a encargarse de dividirla en las siguientes partes. Las especies que se encuentran en vías de extinción, las especies que se encuentran en situación vulnerable y las especies que se encuentran en situación rara y las especies que se encuentran en situación determinada, ¿ah? Indeterminada.
Vamos a hablar rápidamente de las especies que se encuentran en vías de extinción. Son las especies que están a punto de desaparecer. Se dice que una especie puede ser aquella que pertenece a la flora, aquella que pertenece a la fauna. Yo siempre a mis alumnitos les he mencionado que todo aquello que tiene que ver con flora se refiere a la vegetación. No te vayas a olvidar. Todo aquello que tiene que ver con fauna, estamos hablando de especies animales, muy importante para que el estudiante no se vaya a olvidar. Ahora, en este grupo se consideran en vías de extinción cuando ellas se encuentran comprometidas su existencia. La extinción de una especie es irreparable, es decir, esa especie llega a morir y ya no va a volver a encontrarse jamás alguien que la reemplace. Por eso que se dice que es irreversible, pero ¿qué te dice? De momento, porque se dice que la ciencia está buscando de aquí a unos años llegar a una clonación que traigan a la vida especies que se encuentran extintas. En Siberia se encontró un mamut intacto y este mamut intacto se tiene conservación para que a futuro se pueda realizar una implantación, ¿ya? De un cigoto para que permita la formación de ¿qué? De las especies mamut, es decir, traer a la vida después de miles de millones de años a los mamuts. Increíble, ¿no? Eso lo hace la ciencia, por eso se dice que de momento es irreversible, pero eso no significa de que no se pueda lograr. Recuerda que la ciencia ha logrado muchas investigaciones, muchos alcances y grandes logros. Entonces, puede afectar de manera directa o indirecta a la cadena alimenticia. Y tú ya sabes que la de cadena alimenticia es el mecanismo que permite determinar quién come y quién es comido. ¿Cuáles son las especies que están aquí principalmente en el Perú? Tenemos a la chinchilla real. Se dice que la chinchilla real, su nombre científico se llama Chinchilla brevicaudata. Si tú no sabes qué cosa es, ahí está. Tenemos el mono choro cola amarilla. Está protegido por el Parque Nacional Río Viseo. No te vayas a olvidar. Pregunta de examen de admisión. Nombre científico, Logotrix flavicauda. ¿Ok? Ese que está ahí, mira, ve. Tenemos el guanaco, una especie de auquénido. Se encuentra en vías de extinción. Nombre científico, Lama guanicoe. Tenemos la nutria del noroeste. Nombre científico, Lutra longicaudis. Tenemos el gato marino. Profe, ¿es un gato realmente? Bueno, tiene ese nombre y a la especie. No es que sea un gato, es similar allá. Lutra felina. Tenemos el famoso gato montés. Oncifeles colo-colo. Increíble, ¿no? Tenemos el lobo de río. Teronura brasiliensis. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Tenemos al pingüino de Humboldt. Profe, el pingüino de Madagascar, ese es otro, ¿ya? Ese es el de la película, ese es otro. Nosotros también tenemos, ¿ya? En Ica, por ejemplo, ¿ya? El famoso pingüino de Humboldt, Spheniscus humboldti, nombre científico. Los zambullidos de Junín, Podice taxanovsky. Tenemos el cocodrilo de Tumbes, Crocodilus acutus. Tenemos la tortuga charapa, Podocnemis expansa, de quien se encarga de consumir su carne y traficar sus huevos, viene a ser la tortuga charapa. El que se encarga de ser cazado, ¿ya? Es el cocodrilo de Tumbes, peligro de extinción, ¿ya? Vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, no de todas, algunas te voy a regalar el día de hoy. Este que está aquí es el pingüino de Humboldt. Se dice que es una ave de especie negra que mide aproximadamente 68 metros. No es 68 metros, es 68 centímetros. Porque si midiera 68 metros fuera gigantesca, pues, ¿no? 68 centímetros. Y su hábitat se extiende desde el centro del Perú hasta el centro de nuestro país sureño, denominado con el nombre de Chile. Tenemos también
lobo de río, ¿ya? Que es conocido como la nutria gigante por su tamaño, por su morfología. Ella se dice que habita en los bosques tropicales y se ve amenazada porque la pesca es demasiado excesiva, disminuyendo su especie y llegando a tener vías de extinción. La contaminación también es otra que permite principalmente destruir su hábitat, el entorno que lo rodea. El turismo hace que algunas se vean amenazadas. Esta que está aquí es muy hermosa, es principalmente bella por su pelaje, la famosa chinchilla. Porque es importante reconocer a la chinchilla, porque esta que está aquí tiene un pelaje suave, es redondito, y lo que lo hace débil es su carácter dócil. Ese es su peor enemigo. Pues las personas piensan que es un muñequito, y no es así. Algunas personas los compran para criarla y tenerla de mascota. ¿Entrando a qué? Entrando a una depresión. Aunque no lo creas, se llegan a enfermar. Con el pasar del tiempo, al no encontrarse en su hábitat adecuado, llegan a morir. Así es como la especie entra en peligro de extinción. ¿Ya? El hábitat característico es la cordillera de los Andes, que se abarca principalmente de nuestro hermoso país Perú hasta el país sureño, Chile. El guanaco es un auquénido, principalmente el que se encuentra a una gran altura a nivel de la cordillera de los Andes. Se dice que actualmente quedan 500 ejemplares. ¿Por qué? Porque se encuentran en vías de extinción debido a que los cazan por su pelaje. ¿Y para qué hacen su pelaje? ¿Para qué sacan su pelaje? ¿Para qué le retiran el pelaje? Para la venta y la comercialización ilegal. Increíble, ¿no? ¿Cómo es el ser humano? Con tal de beneficiarse para sí mismo. Vamos a hablar también de las especies que se encuentran en situación vulnerable. Aquí se encuentran las especies que aún podemos salvar. Son las especies que por exceso de caza, por el exceso de la pesca o por la desaparición de sus hábitats se han quedado indefensas para poder sobrevivir. Y están a punto de convertirse en animales que se encuentran en vías de extinción. Entre ellas nosotros tenemos a la vicuña, tipo de aucánido, nombre científico, Vicuña vicugna. Tenemos el oso hormiguero, nombre científico, Myrmecófaga tridáctila. Tenemos el gallito de las rocas, nombre científico, Rupicola peruviani. Hoy en la actualidad te voy a decir que el gallito de las rocas es el ave nacional de nuestro país y es considerado patrimonio nacional. Nadie puede cazarla porque si no estaríamos yendo en contra de la ley que permite protegerla, conservarla y cuidarla. Increíble, ¿no? La boa, nombre científico, boa constrictor. La anchoveta, Engraulis ringensis. El guacamayo, Ara ambiguus. El venado, Odocoileus virginianus. De todos ellos, seguimos hablando del frailecito, nombre científico, Fratercula árctica. Machín negro, Cebus apella. Machín blanco, Cebus albifrons. El armadillo gigante, Priodontes giganteus. El zambullidor del Titicaca, nombre científico, Royanda microptera. El pelícano peruano, Pelecanus tagus. El famoso piquero común, nombre científico, Sula variegata. Tenemos el ronzoco, el roedor más grande e inteligente de la Tierra, Hydrochairis hydrochairis. Tenemos la taricaya, nombre científico, Podocnemis unfilis. Tenemos la tortuga verde, nombre científico, Chelonia midas. Tenemos la concha de abanico, nombre científico, Argopecten purpuratus. Tenemos también el delfín del Amazonas, nombre científico, Inia geofrensis. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar de algunas. Por ejemplo,
el gallito de las rocas, que ya te lo he mencionado. Se dice que el gallito de las rocas tiene un tamaño de 30 centímetros a 32 centímetros, y es el plumaje el que le brinda la característica más resaltante. Se dice que es su color intenso, es una mezcla entre un rojo con un anaranjado, lo que lo han convertido hoy en la actualidad como el ave nacional del Perú. Hoy en la actualidad está prohibido su caza y su venta. ¿Ya? Tenemos el ronzoco, es el roedor más grande e inteligente de la tierra. Tenemos la anchoveta, es el alimento principal para muchas especies de nuestro ecosistema que están caracterizados por la corriente de Humboldt. Aquí están los peces, los aves, los mamíferos marinos. Hay que tener en cuenta que es la pesquería, ¿ya? De una sola especie más grande del mundo. Está destinada principalmente a la mayor producción de ¿qué? De harina y aceite de pescado para su comercio y su exportación al exterior. Desde el punto de vista nutricional, sabemos que la anchoveta es indispensable para la nutrición porque permite otorgarte grasas saludables. Este es considerado como un pescado azul. Usted preguntará, profesor, ¿es de color azul? No. Se le llama pescado azul porque tiene un tipo de grasa saludable. Un tipo de grasa saludable que es llamada omega. Y estos omegas son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a mejorar el órgano que viene a ser nuestro corazoncito y el cerebrito. Es decir, mejora y potencia el funcionamiento del sistema cardiovascular y el sistema nervioso. Increíble, ¿sí o no? Por eso es de vital importancia no excederse en su consumo, porque el consumo excesivo de fósforo también es perjudicial para nuestra nutrición. Aquellas especies que se encuentran en situación rara son las especies que naturalmente existen en muy poca densidad, cuyas poblaciones naturales son muy escasas por su carácter endémico y por otras razones, que podrían llegar a ser, ¿qué cosa? Que podrían llegar a ser vulnerables. Aquí tenemos al monocoto, que viene a ser el Alobata seniculus. Tenemos al jaguar, nombre científico, Panthera onca. Podemos tener al puma, nombre científico, puma concolor. ¿Ok? Un datito muy importante, las especies que se encuentran en situación indeterminada. ¿Aquí quiénes están? Aquí están las especies que principalmente se encuentran en cualquiera de las categorías anteriores, pero hoy en la actualidad no tienes información suficiente para poder clasificarla. Por eso que se encuentran en esa zona. Tenemos que acordar que existen especies que están en riesgo en el Perú. Diariamente, miles de especies animales del Perú se enfrentan a situaciones que exponen en riesgo su permanencia en el planeta. Es por eso que la pérdida de nuestro hábitat, el tráfico ilícito de las especies silvestres, la caza furtiva de estas especies, los problemas climáticos y los cambios que trae consigo, son las causables de esta terrible enfermedad. La UICN es aquella que permite dar todos los conocimientos para que puedas saber cuánta diversidad existe en un determinado país y cómo proponer proyectos que mejoren la calidad de la vida de las especies. Y así permiten también ayudar a los países a utilizar bien sus recursos. Por eso que la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha creado una lista roja con 9 categorías que ya la hemos estudiado. Algunas de ellas la clasifican de manera somera, vulnerable, en peligro crítico y en estado crítico. ¿Cómo podemos ayudar a que las especies en peligro de extinción no mueran, no sigan propagándose, puedan permanecer? Sencillo. Son medidas principalmente que lleva a cabo ya un grupo, ya una ONG, ya organización no gubernamental, así se llama, que permite principalmente ayudar a los animales que se encuentran en peligro de extinción. Una
manera de poder agarrar y ayudar es unirnos a estas organizaciones para que dentro de las organizaciones podamos trabajar para poder así salvar a las especies que se encuentran en peligro de extinción. Otra manera que podemos nosotros hacer es negarnos a comprar todos los productos que puedan contener estos tipos de ingredientes animales, como por ejemplo las pieles, ¿ya? Los marfiles, el carey. Estos que están aquí permiten, ¿qué cosa? Crear botas, ¿ya? Que permiten crear sacos, abrigos, carteras. Lo más común, ¿sí o no? ¿Ya? No utilizar productos que hayan sido probados por animales. Y por último, comprar papel reciclado y sobre todo ahorrar el papel, porque el papel, ¿de dónde se saca? De la corteza de los árboles. Entonces, estás destruyendo varios árboles y al destruir árboles en gran cantidad, un conjunto de árboles, arboleda, si destruyes toda la arboleda que existe dentro de ella, las especies van a desaparecer y al desaparecer esas especies van a extinguirse. Es por eso que tenemos que reciclar. ¿Para qué? Para conservar los hábitats forestales. Es así como las especies de peligro de extinción se encuentran en gran importancia para todo estudiante que quiere aprender cómo cuidar, cómo preservar y cómo actuar cuando una especie se encuentra totalmente en vías de peligro de extinción. Ha sido un placer trabajar el día de hoy con todos ustedes y espero que hayan podido atender esta clase al 100%. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.